porque integran, atraviesan esa membrana, por eso se le llama también proteínas transmembrana, y eso es un nombre común que se le conoce, que traspasan la doble capa de lípidos, la capa de lípidos, y van a tener elementos que sobresalen de esa capa de lípidos, como estamos observando, ¿no? Tenemos elementos que sobresalen, porque están atravesándola y sobresalen de ella. ¿Okay? Esos elementos que sobresalen a veces se les denomina como aluminios. ¿Okay? Tenemos las proteínas que son las proteínas periféricas, que vienen a ser estas que tenemos aquí en el dibujo que está aquí en medio. Estas proteínas periféricas se localizan completamente fuera de la bicapa, ¿okay? No atraviesan, como el caso de las integrales o denominadas transmembranas, sino que estas se encuentran completamente fuera, ¿okay? Sea hacia la parte extracelular o hacia la parte intracelular, y pueden asociarse, como estamos viendo acá, a otras proteínas, pero no covalentemente, a diferencia del anclaje, que sí se van a asociar covalentemente a otras estructuras de la capa de lípidos, como viene a ser, por ejemplo, los fosfolitos, ¿no? Las cabezas polares. ¿Okay? Entonces tenemos estos tres principales tipos. Ahora, vamos a tener también lo que se conoce como las glicoproteínas de membrana. Así como teníamos lo que eran los glicolípidos, que vimos en las diapositivas anteriores, acá vamos a tener nosotros lo que corresponde a las glicoproteínas, ¿no? Que no es otra cosa que la unión de estas proteínas que atraviesan la membrana, pero asociadas a carbohidratos también, que están unidos hacia estas proteínas. ¿Okay? Entonces, también van a conformar estas glicoproteínas parte de la membrana celular, y que van a tener funciones como son las que estamos nosotros viendo, ¿no? en la diapositiva. ¿Okay? Vamos a tener estas funciones. Entonces, entre estas funciones vamos a tener ¿okay? Vamos a tener lo que corresponde a vamos a tener funciones, ¿no? Como el conocimiento, como habíamos visto también en lo que corresponde a las glicolípidos, y van a ser consideradas como glicoproteínas a lo que tenemos acá: hormonas, anticuerpos, enzimas, proteínas receptoras, proteínas de adaptación, elementos de factores de crecimiento, y proteínas que caracterizan grupos sanguíneos, ¿no? Por eso es que a estas glicoproteínas, que vienen a ser proteínas, en este caso integrales, que atraviesan a la membrana, están asociados carbohidratos, ¿no? Afines a estas proteínas, y que van a confirmar o conformar elementos importantes en cuanto a reconocimiento dentro de la membrana celular, ¿no? Por eso es que, como se menciona aquí, podemos tener, en cuanto a las formas o los tipos, tenemos lo que vienen a ser hormonales, ¿no? Reconocimientos de elementos externos dañinos, como vienen a ser virus o toxinas o bacterias, ¿okay? Y vamos a tener la presencia de el reconocimiento también de los cargos, ¿okay? Entonces, entre estas estructuras, entre estas glicoproteínas, vamos a tener estas conformaciones, ¿okay? Estas consideraciones del tipo hormonal,
aquí, ¿no? Del modo anticuerpo, como se observa en estos casos, sea de virus, de toxinas o de bacterias, ¿no? Sea elementos que van a servir de adhesión, ¿no? De reconocimiento también, cuando son oligosacáridos simples, ¿okay? Que van a conformar este grupo importante dentro de lo que son la combinación proteínas y carbohidratos. Ahora, a nivel funcional, ¿no? Estas proteínas pueden tener diferentes funciones. Vamos a tener transportadoras, ¿no? Receptoras, marcadoras, adherentes, ¿okay? Y de función relacionada a la adhesión, pero con el citoesqueleto. Y en todas ellas está involucrada la presencia del reconocimiento de otras moléculas, ¿no? En cuanto a lo que es el transporte, digamos que va a ser el reconocimiento, la función, digamos, más importante, ya que va a permitir que la célula ingrese, ¿no? O que elimine, bote elementos o moléculas según la necesidad de ellos, ¿no? Es decir, estas proteínas van a servir como intermediarios para el cruce de ciertos elementos que no pueden cruzar de manera simple. En este cruce puede que se utilice energía o puede que no se utilice energía, eso va a depender del tipo de transporte. ¿Okay? También va a permitir, en cuanto a lo que son enzimas, el reconocimiento, ¿no? Estructural de enzimas, por ejemplo, para lograr el ingreso de algún otro tipo de molécula o la salida de la misma. También, así como el reconocimiento de elementos enzimáticos, también va a haber reconocimiento de otros elementos acompañantes, es decir, que van a servir estas proteínas como receptoras para el ingreso de elementos o moléculas necesarias. Van a servir de unión a lo que es el citoesqueleto, ¿no? Porque a través de estas proteínas habíamos dicho que la membrana estaba ligada al movimiento a través del citoesqueleto, ¿no? Y ese citoesqueleto se anclaba, justamente las proteínas que componen el citoesqueleto se anclaban, se asociaban a la membrana, y esa asociación, esa unión de ese citoesqueleto que está representado por estas líneas verdes se da a través de proteínas, ¿no? Que están conformando la membrana. Adhesión, porque permite mantener unida la estructura de la membrana según la necesidad celular. Como ya habíamos visto, esta membrana puede ensamblarse o desensamblarse según lo que necesite, entonces las proteínas van a jugar un rol también en cuanto a esa adhesión, esa unión según la necesidad celular. Y marcador de identidad, ¿no? Porque va a haber reconocimiento, como hemos dicho, con las glicoproteínas, por ejemplo, de reconocimiento a estructuras afines, útiles a la célula o que no lo van a hacer, ¿no? A través de esas glicoproteínas. Y en cuanto a lo que es los carbohidratos también se pueden asociar a lo que es la membrana celular en diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, teníamos lo que corresponde a los carbohidratos conformando cadenas de oligosacáridos que se asocian a las proteínas y a los lípidos, es decir, aquellos que conformaban los glucoproteínas o glicoproteínas y los glicolípidos que ya hemos mencionado, que son parte también de la membrana y que se van a ubicar en la cara externa de esta membrana celular, es decir, hacia el medio extracelular, y se van a denominar o van a conformar lo que se denomina como glicocálix o glucocálix, ¿okay? Cualquiera de los dos nombres. Y como les había dicho ya, este glucocálix tiene una función importante que es
tienen una función de adhesión. ¿Ok? Estos carbohidratos, como vemos acá, van a asociarse sea a proteínas, como son estas que están en verde oscuro, ¿no? Las membranas periféricas, y van a asociarse también a los lípidos, conformando lo que se menciona como glicolípido o las glicoproteínas, y estas estructuras están asociadas al medio extracelular, ¿no? Es decir, fuera de la célula, van a darle a esta membrana características importantes, funciones importantes en cuanto a lo que son las que vemos acá, ¿no? Protección, viscosidad, inmunidad, reconocimiento y adhesión. ¿Okay? Todo ligado a las funciones tanto de las proteínas presentes, de los lípidos presentes y de los carbohidratos que se asocien a estos elementos de la membrana. Ahora, en cuanto a lo que es la membrana general, ¿no? Ya sabemos sus elementos, ya sabemos las funciones de esta membrana a través de los elementos que la componen. Entonces podemos decir que todas estas estructuras, proteínas, lípidos, carbohidratos que componen a la membrana van a generar también propiedades generales. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, lo que corresponde a la asimetría, ¿no? Tenemos lo que corresponde a la elasticidad, resistencia a tensión, aislamiento eléctrico y fluidez. ¿A qué se refiere cada una de ellas? En lo que es asimetría está relacionado a la composición, como habíamos mencionado, de esta membrana celular. Si habíamos dicho, según Singer y Nicholson, de esa fluidez que tenía la membrana, era justamente por los componentes. Entonces, el efecto fluido era la presencia de componentes que están en esa membrana, atravesándola o cubriéndola externamente, que no va a ser igual ni en la parte externa ni en la parte externa necesariamente, ¿no? En la parte externa vamos a encontrar el sistema de protección que viene a ser el glucocáliz que acabamos de hablar, y no ese glucocáliz no va a estar en la parte intracelular, no va a corresponder. ¿Qué más hay en la parte extracelular que no hay en la parte intracelular respecto a la membrana? La matriz extracelular. La matriz extracelular. O las proteínas de anclaje. ¿El qué? Las proteínas de anclaje. ¿La qué? Las proteínas de anclaje. Y ya proteínas de anclaje, ¿no? Van a estar en la parte externa. Las periféricas también van a estar en la parte externa. ¿Ok? Entonces no va a haber una simetría en cuanto a lo que es la composición de la parte externa de la membrana respecto a la interna. ¿Okay? No va a haber una simetría, sino que van a haber elementos diferenciales que justamente van a permitir esas funciones de reconocimiento, ¿no? De reacción frente a estímulos que hemos visto durante la sesión. Aparte de ello, la membrana tiene esta propiedad de elasticidad, ¿okay? Es decir, ella puede estirarse, ¿no? Y poner de ejemplo, por ejemplo, a las células neuronales, extenderse según la necesidad del organismo, del tejido, del sistema al que esté componiendo. ¿Okay? Podemos tener neuronas muy pequeñas, ¿no? Que pueden incluso tener micras de longitud que componen a nosotros mismos, o podemos tener neuronas muy estiradas, muy alargadas, como las que se encuentran en el camaleón gigante, ¿no? Que son enormes neuronas. Entonces, estas células van
esa tracción que se pueda estar dando. ¿Okay? Entonces, esa membrana también va a permitir esa resistencia. Aislante eléctrico, ¿no? Porque se juega en lo que es la membrana plasmática, la membrana celular, se juega con las cargas presentes tanto en la parte externa de la célula como en la parte interna de la célula. Esas características iónicas que puede haber dependiendo de la cantidad de elementos fuera o dentro de la célula también le va a permitir una capacidad aislante respecto a esas cargas, ¿no? Hasta que la célula nuevamente encuentre el punto de equilibrio, ¿no? Y realice sus funciones con normalidad. Y vamos a tener lo que es la fluidez de la membrana por los movimientos que se realizaban a través de ella, como que hemos mencionado, ¿no? Los de flip-flop, que era de arriba abajo, o los movimientos translíquidos que pueden existir en la misma membrana. ¿Okay? Entonces, esa fluidez también va a estar regida por lo que es, por ejemplo, la temperatura como un elemento determinante, ¿no? Entonces, si sabemos que estas membranas están compuestas por líquidos, por muchos líquidos, esos líquidos, cuando habíamos hablado de biomoléculas, había de tipo saturados, de tipo insaturados, y justamente que tenían una característica, ¿no? ¿Cuáles eran los que eran los sólidos? Los saturados. Los saturados, ¿no? Y los insaturados eran más Fluidos. variables. Esa capacidad que tiene la conformación, ¿no? de estos ácidos grasos, acompañado de lo que son las temperaturas, va a proporcionarle a la membrana celular características frente a estos elementos. Por ejemplo, cuando son temperaturas bajas, ¿no? estos líquidos simplemente se ponen en un estado gelificado, donde el movimiento es sumamente lento, casi nulo. En cambio, a altas temperaturas, estos ácidos grasos simplemente se modifican, ¿no? Cambian y hacen que esa membrana sea más fluida, no resistente, no rígida ante el movimiento. Entonces, la temperatura va a ser un elemento importante, y también obviamente la composición de esa membrana van a ser elementos importantes cuando se habla de esa fluidez. Y dependiendo de las condiciones del medio, dependiendo de las necesidades del organismo, pues esa membrana se va a hacer más fluida, ¿no? Y eso también está ligado a la resistencia de la membrana. Ahora, en cuanto a lo que es la fluidez de la membrana, como les había mencionado, está ligada a la saturación de los ácidos grasos, ¿no? Que justamente afectan a esa estructura. Si son saturados, van a ser más rígidas, más, como se decía, eran las bases sólidas. Si son insaturados, pues vamos a tener una mayor flexibilidad por la presencia de estos uniones, ¿no? Que pueden cambiar rápidamente. Entonces, la composición, como les digo, y la temperatura van a ser importantes para determinar la fluidez de esa membrana. ¿Okay? Si es composición, aquella que sea con ácidos grasos saturados, colesterol, por ejemplo, también, van a ser más rígidas a comparación de aquellas que estén conformadas por ácidos grasos insaturados. Y en cuanto a la temperatura, ¿no? Como se menciona aquí, vamos a tener también el cambio en cuanto a lo que es fluidez o fluidez. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Nos dice, depende de factores como la temperatura. Si es más temperaturas, si el ambiente es más caliente, el ácido graso es más maleable. La naturaleza
naturaleza el fosfolípido, si son saturados, que son las grasas, digamos, duras, va a ser menos movible, menos fluido. La presencia del colesterol también, como habíamos mencionado cuando hablamos del colesterol, evita esa deformación de la membrana, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de mayor fluidez, el ácido graso debe ser insaturado y debe haber menos colesterol presente en la membrana, porque recordemos que no solamente está compuesta de fosfolípidos, ¿no? Sino que también está compuesta de colesterol, como lo vemos acá, que son otro tipo de lípidos que también están presentes en la membrana. Entonces, si nosotros queremos que nuestra membrana sea más fluida, ¿no? Con mayor movimiento, la cantidad de colesterol presente, ¿no? La cantidad de colesterol de acá presente entre la bicapa de lípidos debe ser mucho menor, ¿okay? Y los lípidos, los fosfolípidos que estén presentes deben ser del tipo saturado o insaturado. ¿Cuál? ¿Saturado o insaturado? Para que sea más fluida. Insaturado. ¿Okay? Y cuando hay menor fluidez, entonces vamos a tener lo contrario, ¿no? Cuando hay menor fluidez, entonces el ácido graso presente son los saturados y hay mayor cantidad de colesterol en esa capa. Entonces, esa fluidez es importantísima. Ahora, pues saco todo porque está en desorden. Ok, vamos a hablar del transporte en la membrana. Vamos a tener ese transporte dividido en dos grupos según lo que pasa a través de la membrana, ¿no? Aquellas moléculas de bajo peso y aquellas moléculas de muy alto peso molecular. Las moléculas de bajo peso molecular pueden atravesar la membrana, como ya me mencionaron, de modo pasivo o de modo activo. ¿Okay? De modo pasivo a través de difusión, ¿okay? Y de modo activo a través sea un transporte primario o un transporte secundario. En cuanto a las moléculas más grandes, en el proceso molecular, vamos a tener lo que se denomina endocitosis y lo que se denomina exocitosis. ¿Okay? Y cuando hablamos de endo, ¿qué estamos diciendo? Dentro del citosol. ¿No? De la célula, endocitosis. Y exocitosis, Fuera. Los elementos de endocitosis vienen a ser la endocitosis de por sí, ¿no? Donde se incluye algo, se reconoce algo y se internaliza dentro de la célula por reconocimiento. Pinocitosis, cuando es algún tipo de líquido, ¿no? Y fagocitosis, cuando es una molécula de un tamaño considerable. En el caso de la exocitosis, es decir, algo que tiene que salir de la célula, vamos a tener lo que es excreción y secreción. ¿Okay? Ahora, en lo que es el transporte pasivo que tenemos acá, que habíamos dicho que teníamos lo que era la difusión, tenemos la difusión simple que se relaciona a el paso de elementos a través de la capa, ¿no? Y la fusión facilitada, donde actúan otros elementos como vienen a ser las proteínas para que algo atraviese a través de esa membrana. ¿Okay? Y vamos a hablar de cada uno de estos tipos de transporte. ¿Okay? Entonces, la membrana en su función de introducción o salida de moléculas o elementos va a tener estos tipos de transporte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de moléculas, digamos, de un tamaño pequeño de paso, vamos a tener un transporte, señala acá, un transporte pasivo, ¿okay? Y un transporte activo. En el transporte pasivo vamos a tener a un transporte
las moléculas están determinadas por letras, ¿ok? Letras mayúsculas, grandes, ¿ok? Y estas moléculas atraviesan de diferentes modos esta membrana o esta capa de lípidos. El modo pasivo, no mediado, es decir, no hay intermediario, viene a ser el paso simple, ¿no?, de esa molécula a través de la membrana. Una molécula que va a ser afín, ¿no?, a la bicapa de lípidos y que puede atravesar sin ningún problema. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el oxígeno. Son moléculas pequeñas, ¿okay? Elementos pequeños, moléculas muy pequeñas. Tenemos lo que corresponde al no mediado también en la letra B. Tenemos acá lo que es la difusión simple a través de un canal, ¿no? Y este canal puede ser un canal acuoso, como dice acá, ¿no?, dentro de una proteína de membrana integral, es decir, que tenemos una proteína integral, una proteína que atraviesa toda la membrana celular y hay un canal específico que permite el movimiento, ¿no?, a través de ese canal de manera acuosa. Luego tenemos lo que es una difusión, un movimiento facilitado, ¿no?, donde las moléculas que quieren ingresar, las moléculas de soluto, pueden unirse, ¿no?, por reconocimiento a estas proteínas, y esas proteínas van a permitir su atravesamiento, el paso a través de esta bicapa de lípidos. ¿Okay? Entonces hay un elemento transportador determinado para una molécula determinada. Y también tenemos lo que es en el transporte activo, también está mediado por un transportador, pero en este caso, en este transporte activo, vamos a tener el uso de energía para ese traspaso, ¿no? Y en muchos casos cambia incluso la conformación de la entonces, según el tamaño, porque acá tenemos los ejemplos, según el tamaño de los elementos, de las moléculas que quieren atravesar, es que se va a utilizar uno u otro medio de transporte, sea pasivo, ¿no?, utilizando canales, ¿no?, o sea activo, utilizando proteínas y energía para su paso. Entonces, la diferencia principal en cuanto a lo que es pasivo y activo es al uso de qué? De canales. De canales. Y energía. Entre pasivo y activo la diferencia es el uso de energía. ¿Okay? Ahora, dentro de lo que es pasivo va a depender mucho del peso que tenga la molécula que quiere ingresar, de la carga que pueda tener ese elemento que quiere ingresar, de la concentración que puede haber extracelularmente o intracelularmente. Todo ello va a depender para que haya un paso tranquilo sin consumo de energía. Pero cuando hablamos de un transporte activo, en ese transporte sí o sí va a pasar algo, ¿no? Sí o sí va a haber atravesamiento, aunque sea en condiciones donde no haya diferencias en concentraciones, va a haber paso de moléculas o de elementos, de cambio, porque así lo requiere la célula. Entonces, como es un paso obligado, activo, necesita el consumo de energía para ese movimiento. ¿Okay? Esa va a ser la gran diferencia entre lo que se conoce como transporte pasivo
de elementos extra o intracelularmente, ¿okay?, donde no hay ATP de por medio, y vamos a tener lo que es el transporte activo, ¿okay?, donde aquí sí no interesa el tamaño de la molécula, no interesa si hay concentración o no, pasa porque pasa a través del uso de energía mediada por el ATP. ¿Okay? En el activo sí hay ATP, en el pasivo. ¿Okay? Ahora, vamos a tener nosotros una clasificación del transporte según cómo se muevan los solutos, ¿no? Entonces, vamos a tener el medio externo celular, el medio extracelular, el medio intracelular, ¿no?, dentro de la célula, y vamos a tener elementos de transporte ligados, asociados a la membrana, que vienen a ser las proteínas. ¿Ok? Entonces vamos a tener un transporte uniforme, estamos viendo acá, donde pasa una molécula tranquilamente a través de esta proteína. Vamos a tener dos moléculas que pueden pasar distintas, ¿no?, en un transporte sin por, son moléculas cotransportadas en un sin por, ¿okay?, dos diferentes atraviesan las dos ingresan sin problema, y vamos a tener un sistema anti-por, que viene a ser antitransportadas, es decir, que una puede estar ingresando y la otra puede estar saliendo. ¿Okay? Entonces, según la dirección de cómo se mueven estas moléculas del medio externo hacia el interno, viceversa, podemos tener unipor, sinpor o antipor. ¿Okay? Y como se ve aquí, ¿no?, el movimiento también va a estar ligado a lo que es la cantidad de elementos dentro o fuera de la célula, ¿no? En el medio externo, en relación al medio interno, sea de su concentración de solutos para el movimiento o el movimiento del agua también dependiendo de esa concentración de solutos. ¿Okay? Entonces, en estos medios de transporte, unipor, sinpor, antipor, simplemente pasa la molécula, atraviesa la membrana que quiere ser ingresada, o sale la molécula que necesita ser sacada, y la proteína queda lista para comenzar el ingreso de una nueva molécula. ¿Okay? Entonces, este movimiento es continuo dentro de la célula, como les digo, dependiendo de las concentraciones que existan interna o externamente. Ahora, ¿qué se observa? Tenemos un bote, ¿no?, que tiene agua, y vamos a tener nosotros que se le está agregando una sustancia, no sabemos qué es, dentro de esta vasija que contiene un líquido, ¿no? Vamos a procederlo para que se vea. ¿Qué ocurre con las moléculas? ¿Qué está pasando? Dispersando. ¿Cómo? Dispersando. Hay movimiento. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un medio líquido, cualquier medio líquido, ¿no?, sea muy fluido como el agua, sea no tan fluido, un tanto viscoso como las células, siempre vamos a tener moléculas, ¿no?, dentro que van a estar activas, no es que ellas estén quietas, ¿no?, y entumidas todo el rato, sino que ellas siempre están moviéndose, y ese movimiento
acomoda en una esquina, pero después se difunde hasta ocupar todo el espacio. Igual si nosotros agregamos una molécula o agregamos dos, todas ellas van a difundir hasta ocupar completamente el espacio. Es decir, vamos a tener movimiento. Va a difundir un líquido sobre otro líquido. Va a haber ese movimiento denominado difusión. ¿Okay? Y esa difusión involucra un medio, ¿no? Un medio donde vamos a tener o vamos a agregar una molécula que viene a ser el soluto, que viene a ser estos elementos, estas esferas rojas, en ese líquido medio o denominado también solvente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber un movimiento de este soluto para ocupar todo el espacio que involucra a este solvente o esa solución. ¿Bajo qué criterio se va a mover? De que las partículas, el soluto no es estático, no es quietito, sino que el soluto se mueve, tiene actividad. ¿Okay? Reacciona, choca, y el choque entre esas moléculas, el rebote va a permitir que difumine. ¿Okay? Entonces, para la difusión hay movimiento. Y también vamos a tener la cantidad, es decir, la concentración de ese soluto en esa solución, en ese medio. Entonces, de donde hay mayor concentración, va a haber un movimiento hacia donde la concentración es menor. Entonces, si naturalmente las moléculas, así como en el rock, ¿no? Hacen el juego, que polean, que se golpean y rebotan entre sí, igualito, las moléculas andan bogueando todo el rato, andan rebotando todo el rato, y si están dentro de una solución donde están concentradas en un punto, van a tratar de ocupar todo el espacio hasta equilibrarse. ¿Okay? Eso corresponde a lo que es la difusión. Movimiento de las partículas del soluto, y si hay concentración, van a ir de la zona más concentrada hacia la zona menos concentrada para encontrar un equilibrio. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, como dice acá, tenemos un gradiente de concentración, ese es el famoso gradiente de concentración, es decir, la concentración de este soluto que se está agregando, y tenemos lo que corresponde a la difusión en favor a ese gradiente, ¿no? Es decir, de donde hay más concentración hacia donde hay menor concentración, porque las moléculas no están quietas, siempre están en movimiento, y en este caso es algo natural, por lo tanto no hay gasto de energía. ¿Okay? Ahora, ahí se mueve el soluto. Cuando hablamos de ósmosis, lo que se mueve ya no es el soluto. ¿Qué se mueve en la ósmosis? Yo les dije en la primera clase. ¿Qué se mueve cuando hablamos de ósmosis? El líquido, la solución se va a mover, también relacionada a la concentración, es decir, al gradiente de concentración, pero en este caso lo que se va a mover es el agua. En el anterior lo que se movía era el soluto, ¿no? A donde había menor concentración de solutos hasta que ocupaba todo el espacio. Las partículas se movían. En el caso de ósmosis, lo que se va a mover es el líquido, el agua, el medio, la solución, desde donde está menos, digamos, menor cantidad de soluto hacia donde hay mayor cantidad
hipotónico y otro medio hipertónico. Es decir, este lado es hipotónico. ¿Qué quiere decir hipotónico? O hipertónico. Que hay concentración. ¿Hipo es? Igual. Hipo es bajo. Es bajo nivel de baja concentración de solutos. Hipo está relacionado al bajo. ¿Ok? Hiper. A mayor concentración de solutos. ¿Ok? Y cuando hablamos de tónico, estamos hablando de lo líquido. Entonces es un medio con baja concentración de solutos. Como estamos viendo acá, tenemos 3 moleculitas nada más, a comparación del hipertónico, que es alta concentración de solutos en ese medio líquido, donde tenemos más cantidad de moléculas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Naturalmente, que el agua se va a mover hacia donde la concentración de solutos es mayor. No va a importar que estén así equilibradas en cantidad. Lo que importa es que se va a mover porque la concentración en este lado de solutos es mucho mayor y el agua va a ir hacia donde la concentración de solutos es mayor.